Buenos días. Pues vamos a continuar con la lectura, ahora en Deuteronomio número 19. Y así dice la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Y aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, y si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amén. Bueno, hermanos, la justicia en una sociedad es una cuestión de suma importancia. Sin justicia no existe paz, no existe una convivencia sana en sociedad. Sin justicia la economía va mal, el pueblo sufre, pasa hambre, pasa pobreza. La justicia establece las condiciones necesarias para que pueda haber una vida tranquila en sociedad. Además de que la justicia sirve para refrenar el pecado. Pero para Israel la justicia tenía además un significado, una razón que era más importante. Y es que Moisés les insiste en el libro de Deuteronomio que para poder permanecer en la tierra tenían que vivir en justicia. Y si no vivían de esta manera, Dios les va a decir más adelante, según vamos a ver en este libro, que los iba a expulsar como castigo. Si bien nosotros no vivimos en una teocracia, hay varios principios de equidad que podemos aprender de este pasaje. Y quisiera que dividamos las leyes que hay aquí. En primer lugar, encontramos esta ley para establecer las ciudades de refugio. Y esto tiene que ver con el 6º mandamiento: no matarás.
Pero ¿qué aprendemos de las ciudades de refugio? Estas ciudades que Moisés dice van a estar establecidas para que huya allí el homicida. Aprendemos, hermanos, que para hacer justicia se requiere distinguir entre un homicidio y otro. No todos los homicidios son iguales. Incluso como parte de la legislación que tenemos en México, podemos distinguir entre un homicidio doloso, en el que hay intención, y un homicidio culposo. Es decir, fue la persona la que mató a otra en el segundo, pero no había intención, como se establece aquí. La voluntad, hermanos, hace una gran diferencia entre un homicidio y otro. Vean por favor allí en el pasaje, en el versículo 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y lo siguiente que encontramos ahí es un caso en el que hay un accidente. Estos estaban trabajando, el hierro del hacha sale volando y hiere de muerte a su prójimo. Pero en el segundo caso que se presenta, versículo 11, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿Qué nos dice esta distinción entre un homicidio y otro? Una distinción que creo que tiene mucho que decir para establecer un fundamento en nuestras legislaciones. La idea es, hermanos, que la ley apunta no solo al acto, no solo al hecho, la ley apunta al corazón. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 que la ley es espiritual? El mandamiento es bueno, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo, porque la ley de Dios no solamente apunta a lo que se hace exteriormente, sino que distingue entre un pecado y otro. Como en este caso, alguna falta, había intención o no había intención. Hay que juzgar de una forma muy diferente esos dos casos. Pero además, las ciudades de refugio eran una provisión para evitar que se derramara sangre inocente. ¿Por qué? Imagínense la familia de la persona que había muerto. Y esto es común, hermanos, incluso en nuestro país. Es común que pase, sobre todo creo, en las áreas rurales. Si hubo un accidente y una persona murió, ¿qué es lo que va a buscar o lo que va a procurar la familia de la persona que murió? Traer venganza. Vengar a su hermano, o a su padre, o a su madre, o a su hijo, etc. Y lo que tenemos, hermanos, en muchos pueblos, incluso en nuestro país, es que hay venganzas que han durado por generaciones. Los ranchos, por ejemplo, que se siguen haciendo balaceras, y si uno pregunta cuál es la razón para eso, en realidad se puede trazar una historia de varias generaciones en las que empezó una rivalidad que quizá empezó por un accidente. Pues esta legislación buscaba evitar que eso ocurriera. Por lo que entendemos, hermanos, el valor y la dignidad que Dios le ha dado a la vida, y un valor que nuestras leyes en nuestro país, y deberíamos orar por eso, un valor que debería ser honrado por nuestra sociedad. Pero en tercer lugar, las ciudades de refugio no consentirían con la persona que hubiere matado a otra intencionalmente, como lo vemos en el caso del versículo 11, aquel que ya aborrecía a su prójimo y levantó su mano contra él. ¿Qué principio nos enseña eso? Que las provisiones misericordiosas que Dios hace en la ley no eliminan las sanciones. Que juntamente con esa misericordia que vemos que se ejerce, encontramos que la justicia de Dios y su verdad no puede ser violentada. Pero la segunda ley que tenemos aquí, hermanos, es la del límite de la propiedad. Versículo 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos.
¿Con qué mandamiento tiene que ver eso? No robarás. Moisés está exponiendo la ley y lo que se deriva de esos mandamientos. Moisés les está recordando con esto que no podían manipular la tierra a su antojo. Dios se las había dado y debían seguir sus instrucciones para mantenerla. Cambiar los límites de la propiedad es un robo. Lo era en ese momento y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Un ejemplo que tenemos de eso en el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, es el de la viña de Nabot. Acab llega un día muy triste, este rey malvado, y su esposa le dice: ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y él dice que yo quiero ese terreno, yo quiero esa viña, y él no me la quiere vender. ¿Y qué es lo que hace Jezabel, su esposa? Le dice: tú eres el rey, ahorita mismo vamos a encargarnos de que tengas esa tierra. Y ella levanta unos testigos falsos que hablan en contra de Nabot y terminan juzgándolo a muerte. Un ejemplo de cómo se ve, hermanos, ese robo y un pueblo cuando no se preserva los mandamientos que encontramos en esta porción. Lo siguiente que tenemos son las leyes sobre el testimonio, y esto tiene que ver con el 9º mandamiento. ¿Qué dice el 9º mandamiento? Que no vamos a hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Eso incluye la mentira, pero no solamente la mentira, hermanos. Incluye, pues, su aplicación es muy amplia, como puede ser en los contextos legales. Estas leyes estaban hechas para minimizar la posibilidad de un falso testimonio, con el fin de evitar la injusticia. Tristemente, hay algo de eso en nuestro país, hay algo de eso en otros países, en los que un solo testigo presentando cierta acusación puede provocar que encierren por oficio a una persona. La ley, hermanos, qué impresionante ver esto, que desde el Antiguo Testamento, pensar que este es un documento que se escribió más o menos hace 1500, 1400 años antes de Cristo, e incluye estos principios de equidad y de justicia, que si nuestras legislaciones siguieran, creo que veríamos un país muy diferente. Pero si la acusación era falsa, entonces el acusador recibiría un castigo proporcional a la acusación que presentó. Y es algo que vamos a ver en un momento más, en el versículo que está al final, pero ahorita me voy a detener en eso. El principio de los 2 o 3 testigos se retoma en el Nuevo Testamento. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en los casos de disciplina, en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Lo vemos también en el ministerio de Cristo, lo hemos visto en la primera carta de Juan, como una confirmación de la verdad. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, los que hay en el Evangelio según Juan son muchos. Está Juan el Bautista, está la mujer samaritana, está el ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, que da testimonio acerca de Cristo. Cristo dice que el Padre dio testimonio acerca de Él. Cristo dice que sus obras dan testimonio también de Él. El apóstol Juan nos enseñó en su primera carta que el agua y la sangre, junto con el Espíritu, dan testimonio de Cristo. Pero pasando de allí, hermanos, quisiera que nos detengamos en el versículo 21, porque creo que podemos aprender mucho de lo que encontramos aquí. El versículo 21 dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta ley ha sido denominada como la ley del talión. Así se conoce también en la cultura general. Y muchas personas cuando ven esta ley dicen: ya ves, ¿te das cuenta que la ética que enseña el Antiguo Testamento es una ética de venganza? Pero no es así, hermanos, no es así. Y quiero que vean por qué. Lo que encontramos en este principio, en este mandamiento, no es un principio para establecer la venganza, ni tampoco una garantía para la crueldad. Y con esto podemos defender nuestra fe y mirar la majestad de lo que tenemos aquí. Déjenme darles un ejemplo.
En Éxodo capítulo 21, versículo 23, se nos presenta un caso. Éxodo 21, 23. Quiero que vean eso, hermanos. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero vean lo que se dice a continuación. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si aplicáramos el principio que acabamos de ver de una manera errónea, ¿qué diríamos? Que le saquen el ojo al que tenía el siervo también. Pero no es eso lo que se aplica. ¿Qué se aplica en este caso? Que el siervo podía salir libre. Ese es solo un ejemplo, hermanos, hay más. Pero la idea es que este no es un principio para la venganza. El principio es que hay una proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que a un delito, a una falta, a un pecado, debe corresponder una paga que sea proporcional a ese delito o a esa falta. No debe haber una paga que sea mayor, ni debe haber una paga que sea menor. ¿Qué nos enseña eso? Justicia. Un principio que está presente en nuestra ley y que debería estar en las legislaciones de todo el mundo en una mayor medida. Si siguiéramos, hermanos, la justicia de Dios conforme encontramos esos principios de equidad en Deuteronomio. Otra vez, no somos una teocracia, pero si siguiéramos esos principios de equidad, pensaríamos más en cómo honrar la justicia de Dios. Que la paga a una falta, a un delito, sea proporcional, no más, no menos. Pero alguien puede decir, hermano, ¿pero qué hacemos? Y con esto voy a terminar. Con Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Qué hacemos con lo que está en este pasaje? Mateo 5:38. Cristo dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La ley que estábamos viendo, ¿no es así? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. 2, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Está aboliendo, hermanos, Cristo el principio que acabamos de ver en Deuteronomio de la proporcionalidad? ¿Qué piensan? Piénsenlo 2 veces, Porque lo que Cristo hace al decir, oísteis que fue dicho en el Sermón del Monte, es corregir los malentendidos que los fariseos habían introducido en la ley. Déjenme explicarles por qué Cristo no está aboliendo ese principio y al mismo tiempo nos enseña acerca del amor. La razón es esta, hermanos. Los fariseos querían aplicar un principio que tenía que ver con las cortes, con los juicios formales, a la vida diaria. Entonces, ¿qué decían? Mi hermano cometió una falta contra mí, pues debe recibir una paga proporcional. Y entonces convertían un principio de justicia en un motivo pecaminoso. Deseaban la venganza y querían justificarla apelando a la ley. Pero ¿qué está diciendo Cristo aquí? Nos está diciendo que ese principio no se puede aplicar a nuestras relaciones personales. No podemos vivir de esa manera. Por supuesto que si nos viéramos en un juicio y estuviéramos defendiendo una causa justa, abogaríamos porque la paga sea proporcional. Imagínate, hermano, que te quitan tu trabajo
sin ninguna razón, un despido injustificado y no te quieren dar ni un peso. Nada. ¿Qué va a ser lo justo? Lo justo es que puedes abogar por un derecho que tanto Dios como la ley ha establecido. Pero no podemos aplicar ese principio a nuestras relaciones interpersonales y decir, tú me hiciste, ahora yo te la voy a cobrar. Porque Cristo nos enseña que nuestra ética en las relaciones con otras personas debe manifestar el perdón que hemos recibido en el Evangelio. Nuestras relaciones deben caracterizarse por el perdón y el amor, algo de lo que hemos hablado en la primera carta del apóstol Juan, de tal forma que seamos capaces de amar a nuestros enemigos, de encomendar a Dios nuestros sufrimientos, de dejarle a Él las injusticias que cometan en nuestra contra. Entonces, hay que hacer una distinción. El principio aplica para las cortes, para las situaciones legales, para el momento de ejercer justicia, y hay algo incluso que debemos aplicar de eso para la iglesia, matizado con la misericordia de Dios. Pero en nuestras relaciones personales, hermanos, jamás podemos permitirnos que haya un deseo de venganza o de retribución. El Señor ha dicho en su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Y si nos hacen un agravio, y si dicen algo contra nosotros, y si hacen algo contra nosotros, entonces hay que pensar, aquí aplica lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Cómo vamos a demostrar? Que el Señor nos ayude entonces, hermanos, a preservar esas dos cosas que encontramos en la ley. Por un lado, a ensalzar la majestad de la ley que Dios nos ha dado, de la justicia que Dios nos demuestra, de ese carácter santo, sin corrupción de nuestro Dios. Y por otro lado, la verdad y el amor con el que Cristo nos enseña en el Nuevo Testamento que nuestras relaciones, o por el que nuestras relaciones han de caracterizarse. Que el Señor nos dé sabiduría para vivir como cristianos completos. No solamente con amor y sin justicia, no solamente con justicia y sin amor, sino preservando esas dos cosas para la gloria de nuestro Dios. Amén.